Entrevista del día. La entrevista a primera hora, con los temas noticiosos más relevantes, en la voz de los protagonistas. Bueno, ya aterrizando en lo serio, Marielos, nuestra etiqueta de hoy, la recordamos antes de presentar el tema. Así es, nuestra etiqueta para que todos participen, Ley Orgánica del MP. Bueno, sí, claro, y vamos a hablar de esta ley orgánica en camino de aprobación en el Congreso de la República el martes pasado, cuando se avanzaba en los primeros artículos, los primeros 10, si no estoy mal. Pues la bancada oficial propuso declarar sesión permanente y continuar hoy con ese proceso. Y los artículos que ya cuentan con el aval de los diputados están orientados, o se orientan a temas como las funciones del Ministerio Público y su integración. Y de hecho estuvo el martes presente en el Congreso la fiscal Telma Aldana. Se tuvo que ir porque se prolongó un poco la sesión. Y el tema de cómo va a quedar en la ley el procedimiento para la destitución del fiscal general sugiere que puede haber polémica. Así que de esto vamos a platicar, de otras cosas también, por supuesto. Así que nombre y apellido de nuestros invitados hoy, María. Así es, le damos la bienvenida a ambos. Osvaldo Samayoa, consultor del Centro de Estudios de Guatemala, y la licenciada Mayra Vélez, secretaria general del Ministerio Público. Muy buenos días a ambos. Buenos días. Bueno, ahora sí, ya con nombre y apellido cambia todo. Así es, comenzamos entonces y quiero dirigir nuestra primera pregunta a la licenciada Vélez. Licenciada, ¿cuál sería la clave para que la aprobación de estas mejoras, digamos, a la ley del Ministerio Público realmente fortalezcan la función del Ministerio Público? Muy bien, muy buenos días. Estamos en un momento histórico en cuanto a la ley del Ministerio Público, porque quiero recordar algo. La polémica en cuanto a la destitución del fiscal general es muy interesante y deberíamos esperar un análisis técnico. Eso es lo que quisiéramos nosotros esperar. Del Congreso de la República. ¿Por qué razón? Porque a propósito de las frases que oímos todos los días a las 7 de la mañana, creo que viene a cuenta decir que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y quiero recordarles que en el estricto sentido, si se hubiese respetado el periodo constitucional de los fiscales generales, en este momento la fiscal general Telma Aldana sería la fiscal número 6. Sin embargo, es la número 10. ¿Por qué? Porque con base en este artículo 14 de la remoción, le ha quedado abierta al presidente de turno retirar al fiscal por sin motivo, según la historia de lo que conocemos de la institución, que ha incidido en lo que en un momento el Ministerio Público se quedó estancado o se retrasó en algunos momentos. Entonces hay una parte en el artículo 14 que establece que el presidente puede retirar al fiscal, el actual, por mal desempeño. Y obviamente para los intereses de un presidente de la República que considera que necesita tener un fiscal que le vele por sus particulares intereses, va a encontrar cualquier razón para decir que hay un mal desempeño. Esa es una de las razones por las cuales en la propuesta de ley se dice que puede ser removido, por supuesto, toda vez tenga una sentencia condenatoria dictada por un delito doloso. Y digamos, licenciado Samayoa, después de escuchar eso, ¿cómo cree usted que debería de quedar esta parte de la ley por el bien de Guatemala? Digámoslo claro. Si nosotros creemos que tal y como se consensó en la Mesa de Seguridad y Justicia, que es que hay un consenso previo. Hay un consenso previo. Este es un proceso que tiene 3 fiscales. Tiene desde el fiscal Zárate, la fiscal Claudia Paz y ahora la fiscal que han venido discutiendo permanentemente sobre la necesidad de reformar la ley orgánica del Ministerio Público. A ese papel se sumó la CICIG, se sumó la Oficina del Alto Comisionado y se sometió a un proceso de consulta con 60 más o menos entidades del Estado y no estatales, en el sentido de cómo es que debería de garantizarse la independencia funcional externa del Ministerio Público. Y lo que se determinó es que la causa justificada de lo que habla la Constitución debe de ser la condena en un delito doloso, y no tendría que existir otra razón por la cual un poder como el Ejecutivo tenga la capacidad de destituir en cualquier momento a la fiscal. Entonces, esa es una de las razones. Hemos observado... Delito doloso en el ejercicio de su función. Sí, vale la pena aclarar tal vez el término de delito doloso, licenciada, si no es mucha molestia. Sí, las personas son juzgadas por 2 tipos de acción.
La acción dolosa es cuando tengo la intención de hacer algo, y la acción culposa es cuando no tengo la intención, se comete un hecho delictivo por imprudencia, impericia o negligencia. Entonces no existe esa premeditación y mala intención en hacer algo. Pero es en el desempeño de sus funciones. De sus funciones, sí. Así es. Básicamente ese es el punto, porque nosotros consideramos que el fiscal general no solo debe tener conocimiento, sino debe tener probidad. La probidad, el hecho de evaluarla o de medirla es subjetiva, ¿verdad? Pero sí debe ser probo y debe tener conocimiento. Entonces, por eso es que el delito doloso, porque si le ocasiona un accidente de tránsito, supongamos que es uno de los clásicos delitos culposos en donde las personas no tienen la voluntad o premeditaron hacer algún hecho, no tendría razón de ser, pero que en el ejercicio de su cargo cometa algún delito. Eso es interesante que usted también lo mencione, porque recuerdo palabras del excomisionado de la CICI, Carlos Castresana, precisamente en el micrófono donde usted está ahora, licenciada Belis, que hablando del antejuicio decía que no debiera aplicar, en aquel momento decía no debería aplicarse, por ejemplo, o no debería proteger a un funcionario que golpeaba a su mujer. Así fue como lo dijo. Entonces, en este caso es parecido, licenciado Samayoa. Sí, es parecido, es bastante parecido. En las funciones, digamos, los antejuicios en este caso tienen mucho que ver con la protección exclusiva de la persona en el ejercicio del cargo, ¿verdad? Porque hay que desvirtuar cualquier denuncia que pueda ser por tipo político o por tipo de venganza, digamos, de alguien que quiere perjudicar a esa persona. Entonces el antejuicio protege, y me parece que es importante traer esto a cuenta. Dentro de lo que se ha comentado en el Congreso es que quitarle esa facultad al presidente puede ser peligroso. Porque cómo es que ella misma se va a investigar a ella misma si ella estuviera en un planteamiento que también creo que vale la pena poner sobre la mesa. Y aquí hay un punto fundamental, y es que el fiscal, cuando se ve involucrado, lo que la misma ley orgánica le permite es nombrar un fiscal especial, es decir, externo al Ministerio Público, investido de poderes de investigación con equipo para que él realice la investigación y sea una investigación objetiva. Es decir, hay herramientas técnicas, hay insumos ya conocidos a nivel mundial que se han construido para garantizar que cuando una persona se sospecha que está involucrada y esa persona tiene las facultades de investigación, pueda nombrarse a ese fiscal especial, a esa persona externa, para que le investigue y así no interrumpir o, digamos, intervenir en una investigación imparcial, ¿verdad? Bueno, vamos a darle ya paso a la participación de nuestros oyentes. Renuncia ya nos dice ley orgánica del MP. Sin Telma Aldana al frente del MP no habría garantía del buen funcionamiento del mismo. Y Jorge Mario Andrino dice, ¿será que para el fiscal general, para que sea removido según la reforma, serán sus subalternos los que le acusen? Esto sería un conflicto de interés. ¿Qué nos dice, licencia? Sí, miren, yo creo que la misma ley tiene que dar las herramientas, y también depende mucho de las personas que estén al frente de las instituciones, porque al final las instituciones las hacemos las personas, pero debe quedar institucionalizados los procesos para que tengan para que llegue quien llegue, tenga, digamos, un marco claro y no pueda salirse de ahí. No, ese es el punto, porque si bien en el Congreso el martes pasado decían que ahora había una garantía porque estaba la licenciada Aldana, no tenían la misma garantía que en otro momento fuera otra persona. Por eso los procesos de selección tienen que ser procesos que no descanse sobre la persona que está ocupando el cargo. Es que, perdón, licenciada, que le interrumpa, pero es que ahí nos vamos a la comisión postuladora y al modelo de comisión de postulación. Es decir, si la comisión postuladora está delegada y cumple con cabalidad sus funciones y realmente selecciona a la persona idónea, no tenemos por qué tener miedos, a no ser que ya en el ejercicio del cargo nos demuestre otras cosas, que ahí habrán otro tipo de procedimientos, ¿verdad? Pero esto está concatenado. No es la persona que llega, no está puesta por cualquier nombramiento, digamos, o porque se le ocurrió al presidente nombrarla. Lleva un proceso donde participa el presidente de la Corte Suprema de Justicia, decano de Derecho y representantes del Colegio de Abogados y otras entidades para poderlo llevar. Y esa es la clave, el modelo como se selecciona a la persona. Así que hay que quitarlo. Que no necesariamente nos garantiza nada. Sí, tampoco nos garantiza. Hemos pasado un par de... Por eso hablamos del modelo, ¿verdad? Hay que hablar el modelo de forma integral y no solo de uno de los aspectos. Bueno, yo voy a recordarles, nuestra etiqueta de esta mañana es Ley Orgánica del MP, y con esto vamos a tener que ir a una pausa, pero regresamos lo más pronto posible. Por Emisoras Unidas está escuchando A Primera Hora.
8 de la mañana, 26 minutos. Estamos aquí en la primera hora analizando el proceso de aprobación de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Se supone que eso se retoma hoy en el Congreso, así que nos acompañan dos invitados que saben mucho del tema, Mayra Vélez y también Osvaldo Samayoa. Con ellos hemos estado conversando acerca de pros y contras de lo que está en camino de aprobación en el Congreso y tenemos más preguntas, María. Así es, vamos a continuar con las preguntas y esta tal vez sería oportuno que ambos nos den su opinión. ¿Creen ustedes que existe bloqueo en el Congreso para que no se apruebe el cambio a la ley y que así el fiscal general solo pueda ser destituido después de un proceso? Comencemos con la licenciada. Bueno, es un poco complicado para mí responder si hay bloqueo o no específicamente en este artículo, porque la dinámica del Congreso no es una dinámica que yo maneje. Sin embargo, el día que estuve el martes viendo la discusión, me pareció que tal vez no había mucho, no se habían compenetrado en el contenido de la norma. Entonces luego, después de que aprobaron las dos mociones que habían presentado, más el texto propuesto por la mesa técnica, se quedó el artículo como estaba. Hubo algunos diputados que llamaron a la reflexión y explicaron qué peligroso era haber dejado el artículo, y por eso entiendo que los llamaron a la reflexión. Tal vez estaban ya un poco cansados porque primero fue el informe del procurador y fueron dos horas y media muy cansadas y no tenían un receso, y las personas después de hora y media, 2 horas ya no tenemos concentración, todas esas circunstancias. Pero creo que con la llamada a la reflexión que les hicieron algunos diputados al pleno, ellos piensan retomar al final así lo dijo el presidente, al final de todo el articulado piensan retomar este artículo 14. Licenciado Samayoa, la pregunta fue para los dos. Yo creo que más que bloqueos hay temores. Creo que hay mucho temor. Temores, por un lado, por desconocimiento, y otro porque más de algunos diputados ya conocidos, ¿verdad?, tendrán algún temor específico en cuanto a temas que los puedan perjudicar, como ¿Temor dicen popularmente, cola que machucar, y entonces le tienen miedo a que haya un poder independiente realmente a lo externo. Creo que son la minoría en este caso, creo que no son mayoría. Creo que la mayoría tiene la voluntad de poder aprobar estas reformas, pero creo que también no tienen que incurrir en errores jurídicos, tratando, por ejemplo, en una de las enmiendas que se presentaba a la reforma del artículo 14, de argumentar que el presidente podía retomar nuevamente el artículo 113 constitucional en cuanto a la idoneidad de la persona, porque volveríamos de vuelta a la comisión de postulación, que fue la que ya determinó que es idónea y que el nombramiento lo determinó en su momento. Entonces yo creo que hay muchos temores hacia adentro. Creo que hay un pequeño grupo aún que tiene temores de poderes independientes realmente. Pero hay un gran grupo que lo está analizando de forma prudente y que eso nos va a dar un buen resultado. Todos estamos esperando que se apruebe esta iniciativa de ley. Diría yo, es el comienzo del proceso de reformas al sector justicia pendiente desde la firma de los acuerdos de paz, donde ya se plantea que hay necesidad de hacer todo un proceso de verdadera independencia externa del sistema de justicia penal. Antes de pasar con la licenciada Vélez, licenciado Samayoa, le voy a formular una pregunta. ¿Cómo cree, esto ya es una pregunta más política, ¿cómo cree usted que quedaría el presidente Jimmy Morales si la bancada oficial fuera claramente la que bloqueara tal cosa? Sobre todo tomando en cuenta el antecedente del transfugismo, que ya todos lo conocemos, y también que el mismo Jimmy Morales, cuando estaba en campaña, y eso lo dijo precisamente en el debate de la Asociación de Gerentes de Guatemala con la fiscal general presente, a 3 metros de él, dijo que le iba a dar todo el apoyo a la fiscal. ¿Cómo quedaría el presidente políticamente si es la bancada oficial la que se opone a ese artículo en específico? Yo creo que es otro golpe a su credibilidad, a la palabra que él dio en campaña. Ya van 3-4 golpes duros, digamos. Y sí, lamentablemente FCN Nación dentro del Congreso es quien ha estado discutiendo sobre todo más si ese artículo 14 reformarlo es conveniente. Y entonces eso ya nos plantea dudas, ¿verdad? Porque de hecho, uno de los integrantes de esta bancada también tiene una solicitud ante juicio, que aunque la denegó la Corte, se planteó el recurso correspondiente para que pueda abrirse la puerta y perseguirlo penalmente. Entonces, nos está generando dudas y creo que políticamente quedaría más golpeado todavía. Creo que traería a cuenta algo particular.
es que están buscando realmente empezar a buscar una justificación para sacar a la licenciada Lana en el futuro, o simplemente lo están haciendo porque los diputados quieren protegerse. En esa duda hay mucha tela que cortar, como iría a cortarse entre el no y el sí, hay muchos quizás, y en ese quizá estaríamos dudando ya del presidente de otra forma, ya lo estaríamos viendo diferente. Bueno, y entre los personajes que se han pronunciado en relación a esta ley, el comisionado Iván Velázquez dijo: Guatemala necesita un ministerio público independiente, fuerte, con capacidad para enfrentar la impunidad y respetuoso del debido proceso. Lo dijo por Twitter, por cierto. Sí, fue un tuit que muy popular el día de ayer. Licenciada, ¿cómo quedaría entonces? ¿Qué opina usted de que él esté dando esta declaración, digamos, en un abierto apoyo a las modificaciones a esta ley? Me parece que es importante que nosotros tengamos como país el conocimiento que instituciones de justicia independientes y fortalecidas económicamente nos van a dar como país la certeza del inicio del camino de la paz, de la tranquilidad de las personas. ¿Por qué? Porque en este momento no solo hay una incertidumbre cada 2 años, que es donde se elige al presidente, va más o menos en esa línea, hay una incertidumbre para la población, para los trabajadores, en donde se rompe todo un proceso que se lleva, que 4 años no son suficientes para sentar bases de trabajo. Sin embargo, se puede iniciar el camino, y también el hecho de que no podamos llegar al interior de la República. Si las personas no tienen respuesta a sus demandas, ¿qué hacen? Tomar justicia por su propia mano, no creer en las instituciones. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que dice el comisionado, porque las instituciones de justicia no solo deben estar fortalecidas económicamente, por supuesto con las personas que tengan idoneidad al frente, pero fortalecida económicamente, pero también con independencia para poder actuar en contra de todas las personas, incluyendo a las altas autoridades que cometan algún hecho delictivo. Y en ese sentido, licenciado Samayoa, hay algunos guatemaltecos que critican que el comisionado emite ese tipo de opiniones. ¿Usted qué opina? Pues yo creo que son opiniones válidas de un jurista reconocido internacionalmente, muy conocido en su país, con mucha autoridad en su país, y todos los juristas a nivel mundial que quieren fortalecer los sistemas de justicia y quieren modelos adecuados, todos promovemos una justicia independiente, fuerte, que realmente pueda responder a los intereses de las mayorías y que no esté en ningún momento sujeta a la intervención de un poder externo, ¿verdad? Que se sujete a la ley y al derecho. Bueno, hay opiniones en el Twitter y en general opiniones que llegan aquí por diferentes vías, licenciada Belis, y nos plantean de alguna manera esta duda. Bueno, la última vez que yo vi una encuesta, la calificación para la fiscal Telma Lana era muy buena. Y puedo imaginar, creo que quienes me escuchan coincidirán conmigo de que esa opinión favorable se mantiene. Ahora, ¿qué pasaría si no fuera así? En el sentido de que, como quedaría la ley, según lo que se está planteando, que hubiera, digamos, por un delito doloso y después de un proceso judicial, pues se pudiera hacer la remoción del fiscal general, ¿cuánto duraría aproximadamente un proceso de ese tipo, tomando en cuenta que la justicia en Guatemala es lenta? Muy bien. Pensando en que hubiera un fiscal que estuviera realmente haciéndole daño al país, ¿cómo sería eso? Lo que sucede es que hay 2 formas de hacerle daño a un país: un funcionario incompetente y un funcionario que cometa delitos, que son 2 cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Los 2 le hacen igualmente daño a una institución, a un país. En este caso, usted sabe que ha habido funcionarios que han conseguido reunir ambas características. Claro, entonces vamos a ver, en el primer caso, cuando tenemos si fuera el caso que hubiese un funcionario al frente del Ministerio Público incompetente, creo que es obligación del presidente, como la persona que lo nombró, llamarle y decirle, pedirle cuentas, ¿verdad? El monitoreo, la evaluación, el seguimiento al trabajo. Pero eso no es un delito doloso. No, eso no es un delito, pero se puede dar, ¿verdad? Ante lo que se está diciendo en la norma. Y también existe la auditoría social, que es la otra parte de la cadena de control que debe hacerse por medio de la población hacia un funcionario que no está haciendo bien su trabajo. En el caso de la comisión de un delito doloso con una sentencia condenatoria, que es lo que se invocó precisamente en el pleno ese día, que con lo lento que es la justicia, pues tardaría más del tiempo de que el funcionario esté ahí.
creo que la fiscal también ha hecho algún planteamiento en el sentido de que, sabiendo ese tema, ella puede también ha opinado que entonces que se revise el artículo en el sentido de que se sea separado del cargo cuando se dicte una prisión preventiva, y si no se dicta prisión preventiva se le otorgue una medida sustitutiva, o bien en la ley hay una figura que se llama falta de mérito con medida sustitutiva, porque no sería ético que un fiscal general sujeto a un proceso esté al frente de una institución que investiga. Entonces creo que también es una parte en donde nosotros técnicamente podríamos esperar que tal vez los señores diputados hicieran este análisis, y tomando en cuenta precisamente esa opinión que usted me dice que la han manifestado y que tienen razón, por supuesto, podría ser una alternativa de la separación del cargo en tanto esté sometido a un proceso. Ahora bien, hay otros aspectos, por supuesto, que vale la pena que analicemos, por ejemplo. Así es, yo quisiera saber, para el criterio del licenciado Samayoa, qué otros aspectos de esta ley son importantes y deberíamos conocer a profundidad, digamos, los cambios que se están sugiriendo. Bueno, uno de los temas siempre en la línea de independencia es la anulación del Consejo, ¿verdad? Del Ministerio Público. Esto es independencia interna, ¿verdad? Que la fiscal general, si no estoy mal, lo considera inconstitucional. La existencia del Consejo, sí. De hecho, muchas de las funciones de que tenía ese Consejo, la Corte de Constitucionalidad en el 2010 los declaró inconstitucionales, así que su existencia es un mero adorno, digamos, un resabio, como dicen, de la vieja estructura que existía, así que su eliminación es válida y es muy buena. También hay elementos de cambio interesantes que se dan dentro de la iniciativa, el proceso de disciplina, el tema de ya tener nombramiento de quienes pueden sustituir a la fiscal en caso de una ausencia, que son fiscales que no deben de estar señalados con faltas, que tienen cierto periodo ya de tiempo y cierta experiencia, es decir, se dan los criterios. Creo que eso es importante. Se ajusta a algunos estándares de independencia que se manejan judicial y fiscal. Y hay un elemento que a mí me parece que es relevante en cuanto al sentido mismo de lo que puede hacer, y es que finalmente se está hablando de carrera profesional de los fiscales, ¿verdad? Actualmente se habla de la carrera del fiscal, pero aunque suena vago, pero el tema profesional ya dota de otros insumos también al proceso de formación dentro de la institución, y le da algunos insumos para ir fortaleciendo esa meritocracia que en el futuro podríamos esperar, y que viene a salvar nuevamente el tema de qué pasa si el fiscal no es confiable o la fiscal no es confiable. Estamos empezando un proceso. Para empezar, yo diría, tenemos que ver como sociedad que para empezar estamos liberando instituciones de poderes externos. Esa liberación nos trae mucho miedo, por supuesto. Siempre hemos visto al presidente como el guía, que si alguien está mal lo va a castigar o lo va a expulsar. Aquí tenemos que... ¿A quiénes nos causa miedo o les causa miedo, según usted? Yo creo que a la mayor parte de la población, porque siempre hemos necesitado a alguien que tome decisiones un poco que se van a ver, digamos, ya para los viejos modelos autoritarias, digamos, ¿verdad? O a su conveniencia. Pero en este caso estamos liberando instituciones y es un primer paso. Luego de esa liberación viene el cuestionamiento al modelo de selección de esa persona. Y luego de ese cuestionamiento de selección también viene confiar en que los procesos de formación profesional a lo interno de esas instituciones nos van a ir dando profesionales formados con experiencia que a la hora de dirigir tienen una capacidad adecuada para poderlo hacer. Licenciada, para su criterio, el tema del Consejo del Ministerio Público, nos comentó ya que había sido, ya hay un dictamen, que el tema es inconstitucional. ¿Nos puede profundizar sobre este tema? Sí, si me permiten, antes de profundizarles en relación al tema, para tranquilidad de los trabajadores del Ministerio Público, en la ley también se desarrolla toda varios artículos en relación a juntas de disciplina, se indica qué actos constituyen qué faltas, lo que no tenemos en este momento, y la gradación de estas faltas. O sea, en este momento no existía, digamos, este tema de evaluación del desempeño ni de castigo
sí. Existe evaluación del desempeño, pero no existe un listado claro de qué actos de los empleados constituyen falta leve, falta grave, falta gravísima. Ahora está el procedimiento definido, pero no se queda en el aire. No es como que el fiscal general va a concentrar el poder de disciplina. Hay creación de juntas de disciplina integradas por fiscales, 3 titulares y 3 suplentes, electos por oposición, y en donde ellos van a conocer las faltas. O sea que hay todo un desarrollo incluso de principios y garantías del procedimiento de los derechos de los trabajadores, ¿verdad? Para no conculcar. Pero ya que usted menciona ese tema, licenciada Belis, y en lo que nos queda de este bloque, recuerdo que en la administración anterior, la de Claudia Paz y Paz, la fiscal de entonces, se hablaba de que por la falta de integración de un consejo no se podía prescindir de los servicios de gente que no trabajaba. Cuéntenos un poco de eso. Lo que sucede es que hay una cantidad de recursos que solo los conoce el Consejo, porque como es la fiscal general la que impuso en su momento, pues y ahora también, las sanciones, el recurso de apelación de los trabajadores lo conoce el Consejo. Entonces, al no estar integrado el Consejo, para la fiscal era muy difícil conocer que todas esas personas que realmente no son muchas, pero sí representan un daño a la institución. Cuando dice no son muchas, es que hay 6,000 trabajadores y se hablaba de 200 mínimo en aquel tiempo. Sí, le digo, pues que no podemos decir que toda la gente en el Ministerio Público, la mayoría de personas son personas que no trabajan, porque entonces dañamos personas y una institución de gente que amanece trabajando en la institución. Son los menos, podríamos decir, pero sí hay. ¿Y cuántos quedan de esos? En este momento tenemos alrededor de 350, una presa de recursos. Acabamos de terminar de limpiar el 2012, estamos empezando con el 350 2003. Trabajadores, dice. Recursos de apelación que representan 350 trabajadores. Y según la percepción que se tiene, estos 350 trabajadores deberían de ser destituidos del Ministerio Público. No todos son destituciones. Hay faltas, amonestación verbal, amonestación, hay diversas, y obviamente hay destituciones. ¿Y destituciones aproximadamente? No tengo el dato. Ahora, respondiendo a la otra pregunta, efectivamente hay una inconstitucionalidad declarada por la Corte de Constitucionalidad a través de la sentencia del 1 de febrero del 2011, en donde declara que es inconstitucional uno de los artículos de atribuciones del Consejo, porque ese artículo establecía que el Consejo debía autorizar las instrucciones que daba el fiscal general. Y en general la interpretación, incluso tenemos una sentencia reciente de un trabajador que fue destituido, que se fue hasta la Corte de Constitucionalidad, y la Corte ya dice, no puede haber un órgano superior al fiscal general que le revise lo que hace. Entonces, por eso es que el órgano superior es la persona del fiscal general. Bueno, vamos a ir a la pausa recordándoles nuestra etiqueta o hashtag de la mañana, Ley Orgánica del MP. Ya volvemos. Por Emisoras Unidas está escuchando A Primera Hora. Estamos de vuelta en A Primera Hora. El tiempo se pasó volando y estamos en el último bloque. Nos acompañan el licenciado Osvaldo Samayoa y la licenciada Mayra Belis. Así es, estamos hablando de la aprobación que se espera para hoy en el Congreso de la República de la Ley Orgánica del Ministerio Público, de las modificaciones a esta. Y en total, licenciado Samayoa, empecemos por usted ahora. Ha estado muy interesante lo que la licenciada Belis nos ha estado contando en cuanto a lo que ha ocurrido, está ocurriendo a lo interno del Ministerio Público, de cómo de alguna manera, con cintura o de otras maneras, se va eludiendo la disciplina y en algunos casos la destitución. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, yo creo que siempre ha sido un modelo bastante complejo tener al Consejo como el órgano que conocía las apelaciones en cuanto a los temas de destituciones. ¿Un fuero de impunidad? Sí, yo creo que sí se fue constituyendo en eso al final, porque recordemos, si la fiscal o el fiscal era destituido, entonces cualquiera de esos miembros del Consejo podía ser nombrado como fiscal por el presidente de la República. Entonces parece que había una cuestión de te acompaño en la carrera, pero voy tratando de meterte zancadilla para que te caigas. Y parte de ese proceso era ir quedando bien también con fiscales que ya la fiscal había decidido destituirlos, y entonces había que decirle, no te preocupes, yo soy tu amigo, yo soy una persona que te va a hacer el favor de ayudar a quitarte esa destitución, pero luego
tienes que responder a mi persona. O sea, se presta a eso el modelo de la existencia de un consejo. ¿Y usted qué opina de eso? ¿Cómo lo ve? Yo creo que eso es una cuestión histórica de poca ética. Una cuestión histórica en cuanto a amiguismos y corrupción que se ha dado pues desde que el Ministerio Público existe, porque desde entonces estaba el Consejo, y esto que vimos con la reforma que aprueba el Congreso ya de eliminarlo, o que estamos esperando que se termine de aprobar, es finalmente el paso a darle la fortaleza y la independencia interna. Y ahí voy a repetir algo. No solo estamos hablando de independencia externa, ¿verdad? Estamos hablando también de esa independencia interna que era tan nefasta para poderlo hacer. Creo que cualquier persona que nos esté escuchando sabe que dentro del trabajo que realice, siempre hay alguna persona que dice, bueno, esta persona ya no responde a los intereses, ya esta persona no puede darnos más de lo que ha dado, necesitamos retirarlo. ¿Y ahí incluye al sindicato, por ejemplo? En el caso de la independencia interna. Sí, se incluye al sindicato. ¿Cómo? Bueno, con todas las negociaciones que a veces se realiza, pero ahí hay que ahí hay que hacer una diferencia, ¿verdad? Es diferente el sindicato, que está permanentemente luchando por derechos laborales reales, válidos, frente a propuestas que pueden tergiversar ese derecho, y es diferente el sindicato que esté buscando favorecerse o negociar con alguna estructura para tener favores fuera del derecho laboral. Ahí también se abre una puerta cuando existe el Consejo, porque estos actores del Consejo podían incluso ir a pactar con el sindicato de busquemos que todo vaya mal, busquemos de que yo sea el próximo fiscal por nombramiento directo y destitución, y entonces tenemos la capacidad de que yo les pueda favorecer en esto. Es decir, hemos cerrado muchas puertas al quitar el Consejo y hemos dado una fortaleza real al Ministerio Público cuando este se quita. Licenciada Belis, en estos escenarios en los que repetidamente vemos leyes que en su espíritu eran buenas, pero que al final de cuentas las personas terminan retorciéndolas, ¿usted realmente ve que haya alguna clave para que esta ley realmente contribuya al fortalecimiento del Ministerio Público? Las reformas. Así es. Sí, a mí me parece que sí contribuyen al desarrollo del Ministerio Público y también garantizan a los trabajadores, porque el trabajador también necesita tener una garantía de seguridad, que no va a haber un abuso de poder por parte del fiscal de turno, por lo que les decía hace un momento. Hay todo un procedimiento de medidas disciplinarias y el trabajador va a tener la certeza que haga determinado acto, va a saber qué falta es la que está cometiendo. También podría favorecer denuncias internas, por ejemplo, de fiscales que ven a sus superiores cometiendo algún acto que no sea reñido con la ley. Así es. Sí, yo considero favoreciendo que sí. A alguien, cediendo a presiones. Sí, a mí me parece que sí, porque fíjense que incluso está la Fiscalía de Asuntos Internos y esa Fiscalía de Asuntos Internos no excluye a ningún trabajador del Ministerio Público, incluyendo al fiscal general, ¿verdad? Entonces, creo que sí. ¿Y cuántos casos lleva esa Fiscalía en este momento? Pues tendrá alrededor de unos 500 casos. 500 ya casos. En un año ya tenemos hasta un par de sentencias condenatorias, tenemos más o menos 30 personas ya procesadas. Sentencias a jueces. No, fiscales, es la Fiscalía del Ministerio Público que investiga a trabajadores. Así es. Entonces, a mí me parece que al final las personas tenemos que tomar conciencia de nuestro papel dentro de una institución. Y si yo estoy ejerciendo con responsabilidad mi trabajo y viene algún fiscal general que está cometiendo algún delito, me parece que el fiscal debería de tener el derecho, lo tiene, pero debería tener el carácter y la libertad, sobre todo, muchas veces se tiene el carácter, pero no la libertad por el tema de la dependencia económica, por ejemplo, ¿verdad? Que es un factor determinante en los seres humanos, pero sí debería de tener esa libertad de presentar una denuncia. A mí me llama mucho la atención lo que mencionó el licenciado Samayoa en cuanto a la independencia externa y a la independencia interna. Y licenciada Belis, no sé hasta qué punto usted pueda contestar esta pregunta por su posición en el Ministerio Público, pero de cuando ustedes tomaron posesión, de cuando tomó posesión la fiscal general actual, a hoy, ¿se ha caminado en esa independencia interna o seguimos igual? En cuanto al Consejo.
En cuanto a todo. A todo. En general. Bueno, lo que sucede es que a mí me parece que si hemos caminado en esa independencia externa, es obvio, ¿verdad? Los resultados están a la vista. E interna me parece también, porque el Consejo, hablando del Consejo, pues prácticamente sí se integró. Ellos conocen los recursos de apelación en la medida que se van haciendo las sesiones. Y la fiscal general, pues creo que como también depende de las personas, es una persona que toma decisiones, que tiene carácter y que lo que es blanco y lo que es negro. Entonces creo que en ese sentido sí se ha caminado el Ministerio Público a lo interno. ¿Qué dice de eso, licenciado? Hay algo importante en la reforma que se está planteando, el artículo 68 en la iniciativa 4982. Se habla del fiscal que recibe la instrucción y que éste considera que la instrucción es contraria a la ley, que éste puede emitir o fundar que él considera que esa instrucción es contraria a la legislación. Y si él se insiste en que cumpla con esta, puede remitirse a la fiscal general para que dentro de 24 horas esta determine si eso no es así. Y en la enmienda que se está poniendo no podrá darse instrucciones verbales. Es decir, la enmienda lo que está buscando es que un superior al personal que tiene, al darle una instrucción, no solo sea una instrucción verbal cuando es de relevancia o de trascendencia, y le dé la oportunidad a quien la está recibiendo, si considera que es ilegal, de oponerse a ella y tener constancia de esa instrucción que se le está dando, y poder acudir a la fiscal general para que ésta valide esa instrucción. Es decir, son pequeños mecanismos que dan paso a tener certeza también en esa relación y en esas órdenes que se emiten a lo interno, ¿verdad? Quisiera agregar algo. Sí, licenciado. En el Congreso agregaron esa parte última que no se puede dar instrucciones verbales, sí, lo cual es peligroso porque puede detener el Ministerio Público. Pero en la última reforma a esa parte le agregaron, sin perjuicio de que haya necesidad urgente, porque en el Ministerio Público hay necesidades urgentes, se podrá dar esa instrucción verbal y después se validará con una razón, ¿verdad? Al final, la persona que recibe la instrucción, por seguridad para quien la da y para quien la recibe, de cómo la da y cómo la recibe, o sea, hay que verle la bondad a una instrucción escrita, sí, ¿verdad? Si yo la estoy dando, yo necesito que quede por escrito para que después la persona no diga, me dio una instrucción tal y no esté por escrito. O sea, tiene es en doble vía. Es, ¿verdad?, en doble vía. Sí. Pero también está esa salvedad a esa parte en donde dejarlo a secas, que no puede darse instrucciones verbales, también limita, es un tema, digamos, complicado, puede detener el Ministerio Público en un momento determinado, pero sí está la opción. Le adicionaron esa parte del artículo. Bueno, esta discusión se va a dar seguramente el día de hoy, va a continuar en el Congreso. ¿Qué esperan de lo que se va a discutir y si esperan que finalmente salga aprobado esta iniciativa? Tenemos un minuto apenas. Yo espero que salga aprobada, espero diputados concentrados y comprometidos con todo lo que se les ha solicitado. Creo que hasta ahora hemos visto una agenda priorizada bastante eficiente, con riesgos por supuesto, pero esta es una ley fundamental. Que esperemos que hoy en la noche estemos hablando de su aprobación. Licenciada Vélez. También esperaría que se aprobara, pero realmente pediría yo al Congreso, a los señores diputados, que haya concentración en la discusión. Es una ley muy importante, legislar es un tema muy complejo, entonces para que vieran realmente cada una de las letras de los artículos. Pues bueno, les agradecemos mucho tanto a la licenciada Mayra Vélez como al licenciado Osvaldo Samayoa por haber estado acá. Y digamos que para que todo salga bien en el Congreso hay que mandar buenas vibraciones, ¿les parece? Por supuesto. Así se llama esta canción extraordinaria con la que vamos a decir adiós hoy. Y mandar buenas vibraciones. Sí, buenas vibraciones, buenísimas vibraciones. ¿Estamos de acuerdo, invitados? De acuerdo. De acuerdísimo. Buenas vibraciones para toda la gente que nos escucha. Y aquí continuamos, ¿dónde? En Emisoras Unidas.